Vamos a conocer toda la información. Se encuentra con nosotros hoy y como cada semana, quien quiero darle la más cordial bienvenida a la maestra Elsa Viviana Peralta. Feliz jueves, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta, ya saben que me encanta venir a platicar de todos estos temas aquí al programa con ustedes. Y bueno, pues con estas novedades que traemos sobre como bien dijiste, ¿no? Como bien dijiste, el reglamento europeo en materia de protección de datos personales no es tan nuevo, pero sí recientemente fue reformado. Entonces, esta reforma hace que platiquemos de él porque, como bien te refieres también, es un referente, valga la redundancia, para considerarlo nosotros toda vez que estamos regulando en nuestro país el tema de la protección de datos personales, que en nuestro país sí es es de reciente creación, no tenemos muchos años en el manejo de la protección de los datos personales, pero tomar estas legislaciones internacionales nos sirve a nosotros para ir en un camino de avanzada, sobre todo en un ámbito como es la protección de los datos personales, que va más allá de las cuestiones territoriales, ¿no? Y justamente lo que nos vas a comentar, me encantaría aprovechar este espacio para comenzar con los antecedentes, ¿no? Conocer el por qué se formó esto, por qué se está haciendo esto. Bueno, mira, te decía, el nuevo reglamento europeo y del Consejo relativo a la protección de personas físicas es importante mencionarlo porque se convierte en una directriz que ha sido adoptada por varios países en el manejo de la protección de los datos personales. Esta directiva viene desde más o menos por el año de 1995 y los antecedentes son importantes porque se ha adoptado desde el Tratado de Lisboa la protección de estos datos. Recordemos que la protección de la vida privada es un derecho fundamental. Entonces no estamos nada más gestionando información y estamos generando reglas para su protección. No, estamos realmente atendiendo una serie de principios que nos van a servir para normar esto que protege nuestra vida privada, ¿no? Entonces, por eso es importante, y Europa particularmente se ha preocupado por cuidar este aspecto, ¿no? Entonces, la directriz que marca Europa es una directriz internacional, una directriz de corte mundial que van adoptando los países para poder regular, decíamos, el tema de la protección de los datos personales. ¿Esa directriz europea ya se está aplicando actualmente en México? Sí. En México, lo que debemos hacer con este tipo de normatividad para aplicarla es tomarla como referente. Primero tenemos que analizar que en nuestro contexto de protección de derechos humanos que actualmente rige en nuestro país, debemos considerar las convenciones internacionales y la normativa internacional. Si bien es cierto, tendríamos que analizar si esta normatividad nosotros hemos suscrito algún convenio o algún tratado para adoptarla, eso tendríamos que revisarlo. También es cierto que es una directriz, como bien se dijo al principio, ¿no? Es una normatividad que debemos observar para poder inclusive armar nuestra propia legislación. Al armarla, una guía, ¿no? Exactamente, al tomarla en cuenta para armar nuestra propia legislación, pues realmente la estamos observando, ¿no? Y esto es importante y por eso lo traigo a la mesa, porque esta directriz pone en la mesa una serie de problemas, de cuestiones que es importante considerar. Recordemos que nos preocupa la divulgación de nuestra información, la captación de esta en nuestras redes sociales, a la hora de hacer compras, en el ámbito general de Internet. Y el Internet, por el nivel mundial, requiere de normatividad internacional, porque muchas veces la norma local no alcanza. Por eso es que es importante que esta normatividad sea considerada e inclusive adoptada por nuestro propio país, ¿no? Y qué bueno que sea adoptada, ¿no? Porque la tecnología ya va de la mano con todo, ¿no? Actualmente algo importante o que existe justamente es algo que ya lo regule, ¿no? A través de diversas normatividades. ¿Qué mejor? Así es. Sí, la verdad es que un factor inevitable a nivel global es el avance tan rápido y progresivo que ha tenido la tecnología. Rapidísimo. Así es, así es. Entonces, aquí hemos hablado de muchos desafíos que se plantean para la protección, fundamentalmente aterrizado a la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, ahorita, considerar esta normatividad que va en avanzada es un tema muy importante para poder regular. Para echarlo a la mesa, como bien lo comentas.
Así es. Y mira, te quiero platicar que la verdad este es un puente, un puente que sirve para a su vez normar en América el tema, ¿no? Estados Unidos está teniendo una serie de digamos, negociaciones y tratados con el tema del Parlamento Europeo para poder adoptar una serie de medidas. Y esto es importante porque además se va a ver reflejado en nuestro país. Recordemos que uno de nuestros socios principales en temas comerciales es Estados Unidos. Sin duda. Si Estados Unidos adopta esta normatividad y además otra que se tiene también en Asia, por ejemplo, es esto, a su vez nosotros también tendremos que adaptarlo porque resulta la normatividad que regirá a nivel mundial con uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Algo importantísimo, las estrategias que traes de seguridad en materia de protección de datos personales y que actualmente ya se están implementando, cabe mencionar, en este reglamento de tanto que le hemos hablado en esta cápsula, el reglamento europeo. Así es, mira, una de las principales estrategias tiene que ver con reforzar el tema de la NET, ¿no? Reforzar todo lo que tiene que ver con el Internet para la protección de datos, porque recordemos que esto impide en la manera que se regule mejor y que también se autorregule por las propias empresas proveedoras, impide ataques a bases de datos importantes, impide perturbaciones a la vida privada de las personas y evita, en la medida de lo posible, que se cometan una serie de delitos en el ámbito cibernético, ¿no? Entonces, principalmente las estrategias a manera de resumen te las enunciaré, que son lograr una mayor resistencia cibernética, tenemos que trabajar mucho ese aspecto tecnológico, reducir drásticamente la ciberdelincuencia porque se ha convertido en un factor importante y preocupante a nivel internacional, impulsar políticas y capacidades en materia de ciberdefensa que estén relacionadas con políticas comunes de seguridad y defensa. Aquí también entran los gobiernos a trabajar en estos aspectos. Hay que desarrollar, y es un marco que permite el desarrollo económico también, desarrollar recursos industriales y tecnológicos en estas materias. Y ese es un foco de oportunidad, ¿no?, de inversión. Establecer políticas internacionales coherentes sobre el ciberespacio, que la verdad es que el futuro nos está alcanzando, ¿no?, en este tema. Entonces, la verdad es que todo esto nos abre las puertas para aprender y entender este reglamento que pedimos que por favor lo consulten, búsquenlo así como reglamento del Parlamento Europeo en materia de protección de datos en Internet, para que lo puedan conocer, para que vean de qué manera aplica y podamos establecer una serie de principios en nuestro país y conocer esos principios nosotros como individuos para la protección de datos. Y antes de despedirnos, quiero mandar una felicitación rapidísima a Felipe, que hoy es su cumpleaños. Felipe, te quiero mucho, muchas felicidades, muchos besos y gracias a todos ustedes por permitirme en este espacio platicar de estos temas. Muchas gracias, Elsa Viviana, como siempre, más allá de conocer este tema, es importante saber de él, pero sobre todo, pues es una directriz que viene a cambiar completamente pues la normatividad en materia de protección de datos personales, hablando específicamente de aquí de América. Nos vemos a la próxima. Así es.